Sigamos adelante en las materias aquí en Tele 13 Tarde. Lo hemos tratado en varias ocasiones, lo hemos estado contando a medida que los progresos de los distintos laboratorios internacionales y las investigaciones que llevan para adelante para conseguir una vacuna han ido cumpliendo distintos pasos. Y en ese sentido es muy importante lo que ha sucedido en las últimas horas, en donde ya se ha señalado por parte del Ministerio de Salud que en nuestro país entonces se puede comenzar a probar en personas, en la fase 3, algunas de estas vacunas que están más adelantadas. El doctor Pablo González es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico también de la Universidad Católica, está en comunicación con nosotros precisamente para hablar de esto. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, doctor, antes de comenzar la conversación, quiero que escuchemos al doctor Enrique París, que hoy día nuevamente en el punto de prensa le preguntan respecto de cuán avanzado está esto y porque hay mucha expectación de cómo puede participar nuestro país. Y esto fue lo que dijo y a partir de eso comenzamos nuestra conversación. Escuchemos al doctor París. Para el plan de ensayo clínico en fase 3 se van a requerir 3.000 personas. Se requerirán por lo menos 6 hospitales, no solamente en Santiago, también incluiremos hospitales de regiones. Todo el estudio será sujeto a aprobación de los comités de ética correspondientes y aprobación regulatoria del ISP. Tendremos la cantidad suficiente de vacunas, la calidad técnica y la capacidad no solamente de envasar, etiquetar, sino que también de investigar y de innovar. Chile participa entonces dentro de lo que es esta investigación. En todo caso, doctor González, hay que decir que esto no es nuevo para nuestro país. Es muy importante en este instante por la pandemia que estamos viviendo, pero experiencia respecto de haber trabajado en fases clínicas para elaboración de vacunas, hay experiencia y en el instituto donde usted es investigador también. Por lo tanto, quisiera partir por ese lado. Hay experiencia, por lo tanto, para darle seguridad a las personas que ya están pensando quizá si ellos probablemente o potencialmente pueden ser algunos voluntarios. Así es, Ramón, como tú bien dices, ya hay experiencia en Chile en la realización de estudios clínicos, tanto como para vacunas, como para también otros fármacos, dispositivos médicos, y Chile cuenta con un muy buen antecedente de ser un país con normativa muy rigurosa, con comités de ética también muy rigurosos, muy estrictos y por tanto muy bien visto de parte de otros países que realizan estudios clínicos. Y por tanto, de seguro, en base a esta experiencia previa que poseemos, se ha ofrecido a Chile la posibilidad de colaborar en el estudio de eficacia de nuevas vacunas contra el SARS-CoV-2. Tú bien mencionabas también, en Chile hemos realizado estudios clínicos en otras oportunidades para vacunas. Se realizan al año decenas, si no cientos, de estudios clínicos. Y en este caso me quisiera enfatizar que este estudio clínico que se está proponiendo realizar en Chile consiste en un estudio fase clínica 3, el cual solamente se realiza una vez que ya se ha demostrado que el fármaco o la vacuna a evaluar es segura y ha pasado por estudios clínicos de seguridad, que son estudios fase clínica 1, y también por estudios clínicos que evalúan si es que la vacuna produce en la persona lo que se pretende que produzca. Claro, y en la fase 3 entonces hay que ver la eficacia sobre una población mayor, en personas sanas que eventualmente pueden estar expuestas al virus. Por eso es que se busca un universo más amplio y por eso que se está hablando de miles de personas en nuestro país. En el caso de la vacuna con la cual van a estar trabajando ustedes, ¿cuáles son los requisitos para esas personas eventualmente que en nuestro país quisieran participar como voluntarios, doctor? Bueno, el principal requisito, antes que todo, es que la persona de forma voluntaria participe o quiera participar en este estudio clínico. Eso es sin duda el primer parámetro más relevante de todos. Luego se va a solicitar que estas personas que participen, estos voluntarios, sean mayores de edad y que sean individuos que no han sido expuestos anteriormente o no hayan sido expuestos anteriormente al virus, al SARS-CoV-2. Luego, los demás parámetros, hasta qué edad, si es que pueden haber personas que tienen alguna condición, alguna enfermedad de base, va a depender un poco de los comités de ética y de la agencia regulatoria, en este caso el ISP, lo que determine. Ya, pero por ejemplo, personas que en su historial de vida médico hayan tenido, no sé, alguna otra enfermedad infecciosa, estoy pensando, no sé, en una hepatitis, o que hayan estado expuestos a otro tipo de enfermedad, ¿ellos quedan descartados o no?
No necesariamente, esto, insisto, queda por determinar de parte del Comité de Ética y por la agencia regulatoria, en este caso el ISP, porque son estas personas justamente también las que se interesa proteger o vacunar eventualmente de ser demostrada eficaz esta vacuna. Así que estos parámetros de inclusión o exclusión son parámetros que son mirados con mucha rigurosidad de parte justamente de estos comités que participan en el proceso de aprobación de la realización de este estudio clínico. Las personas tienen que ser voluntarias en la primera situación, ¿verdad? Pero cuando la persona se presenta, tiene que tener un consentimiento informado y por lo tanto se le entrega allí una serie de un documento que tiene que firmar, entiendo, en donde se le hace todas las advertencias respecto de lo que está enfrentando. Básicamente, en términos generales, porque hay que definir este en particular, pero ¿qué es lo que dice ese documento cuando uno al final termina firmando y dice, sí, yo quiero ser voluntario? Bueno, hay una serie, son formularios tipos que se utilizan para distintos estudios clínicos que tienen una base común, que justamente como tú bien dices, es informar de todo lo que se puede informar al voluntario respecto a los alcances del estudio. Y además va asociado a estos alcances o a estos distintos parámetros que involucran el compromiso con el estudio, de ir tomando ciertas muestras de sangre en el tiempo. Están también asociados algunos exámenes para garantizar que esta persona efectivamente cumple los criterios de inclusión y exclusión. ¿Y los riesgos? Bueno, esos están definidos en este tipo de documento hasta donde se sabe en base justamente a los antecedentes previos de los estudios clínicos anteriores. Esto, obviamente, con la idea de lo más transparente posible, informar a los voluntarios de cuáles son los alcances de participar en este tipo de estudios. En el caso de el convenio que suscribió el 17 de junio, si no mal recuerdo, la Universidad Católica, ¿no es verdad?, con la empresa Sinovac China para la vacuna Coronavac, que es la que ustedes están viendo allí, esos ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 que determinan primero la seguridad de la vacuna, ¿qué resultados arrojaron? Bueno, aún no salió oficialmente los documentos que reportan todos los detalles, pero sin duda, insisto, no sería posible un estudio fase clínica 3 si los resultados del estudio fase clínica 1 y 2 no fuesen satisfactorios. Y todos estos antecedentes están dispuestos, son entregados a los comités de éticas y a la agencia regulatoria, al ICP, para que los evalúe y consideren en base a los antecedentes la aprobación o no de este nuevo estudio clínico fase 3. ¿Las personas voluntarias en términos generales se salen a buscar, doctor, o se va a abrir una especie de página o algún canal para que el que quiera, el que sienta que puede ser un voluntario, pueda inscribirse libremente? Hay una serie de protocolos asociados a cómo se realizan los llamados, se comunica, los distintos centros que van a participar en este estudio van a tener en sus sitios de sus instituciones páginas dedicadas a informar cuáles son las condiciones generales de participación en estos estudios, en este estudio en particular. Así que hay que esperar los canales oficiales en el fondo y la información que va a proveer cada institución respecto a cuándo se va a hacer efectivo el llamado para este estudio. Doctor, en esta fase 3, para evaluar la eficacia de la vacuna, por eso decía yo al principio que son miles. De hecho, entiendo que en el caso del proyecto que ustedes están viendo, ya está participando Brasil con un número muy importante de miles de voluntarios que también ya se están comenzando la prueba. Le quería preguntar allí al respecto de eso, si es que estas personas se buscan de pronto también de manera más selectiva. A ver si me explico bien, de que sean personas que estén sanas, pero que también puedan estar expuestas a el virus eventualmente. Estoy pensando en los trabajadores de la salud, porque el otro día me tocó entrevistar a un voluntario que se inoculó en Inglaterra y precisamente era un funcionario de la salud y a él explicaba que se habían buscado a muchos funcionarios de la salud sanos precisamente para ver que ellos estaban en una exposición que podía permitir precisamente cómo funcionaba eventualmente esta protección. Sin duda, el personal de salud es una población de interés de estudio porque se ven expuestos día a día a una potencial infección con el virus. Pero insisto, esto va a depender en fondo de qué es lo que aprueban los comités de éticas y el Instituto de Salud Pública respecto a la propuesta de estudio y qué es lo mejor en términos de
de resultado que puede sacarse del estudio para finalmente saber o no si es eficaz. Doctor, hay una cosa importante también, como es un trabajo para ver la eficacia y por lo tanto la información es sumamente importante, en ese instante cuando la persona asume que es voluntaria y es elegida, esa persona, esto es un estudio, se entiende, doble ciego, vale decir, la persona no sabe si lo que le inocularon fue placebo o precisamente fue la vacuna, precisamente para ver cómo responde, ¿no es verdad? Así es, este tipo de estudio requiere ese tipo de análisis para poder determinar de forma robusta, científica, matemática, si es que la vacuna es eficaz o no. En general, también asociado a estos estudios, luego que se termina el estudio y de demostrarse eficaz la vacuna, lo que se hace, este grupo placebo recibe, obviamente como beneficio, la vacunación con la vacuna. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de esta fase, doctor? Estos estudios generalmente duran entre 6 y 7 meses. Para completarse, luego también hay una etapa de análisis riguroso de los resultados para determinar finalmente si es que se prueba o no, se da la recomendación o no de aprobación para uso en la población general. Y una última consulta, ¿qué grado de efectividad tiene que tener después de todos los estudios? Estoy hablando si hay algún rango de porcentaje de efectividad que se compruebe después de toda esta prueba masiva para que una vacuna pueda decir sí, ahora se pasa a la etapa de fabricación. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Es bastante variable, es bastante, no sé si es discutible, pero se ha discutido incluso que hay beneficio con vacunas que tienen desde 60% de eficacia hacia arriba. Esto dado en el contexto, obviamente, sopesando las consecuencias que tiene la infección y lo que significa también llevar a cabo una vacunación masiva de personas. Así que la FDA ha establecido, de hecho, parámetros bastante bajos de porcentaje de efectividad para una vacuna para que pueda ser aprobada y considerada beneficiosa. Pero quisiera resaltar que al menos en los estudios anteriores de esta vacuna ya se observaba en un 90% de los individuos la producción de los parámetros que se consideran estar asociados con la protección contra el virus. Así que sin duda se espera que esta sea mucho mayor al 60%. Pero, insisto, desde un 60%, incluso un poquito menor, ya hay un beneficio para la población porque se reduce dramáticamente los efectos adversos que produce este virus en las personas. Muy bien, doctor Pablo González, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros en conversar en esta edición de Tele 13 Tarde y para entregar esta información. También quizás muchos comienzan ya a interesarse en poder ser eventualmente voluntarios y esperarán la información oficial con los canales adecuados para poder hacer ese consentimiento informado del que estábamos hablando. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Nosotros vamos a la pausa.